Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, número 208. Hermosos pies, unos amigos nuestros habían estado esperando 10 años a concebir un bebé. Les habían dicho que era imposible. Un día tocaron a nuestra puerta y allí estaba ella. Lo llevaba escrito en su rostro. Tan pronto como entró a la casa empezó a saltar de un lado para otro, taconeando de gozo y deleite, anunciando las buenas nuevas. Finalmente había concebido. Su espera había terminado. Llevaba las buenas noticias en su propio cuerpo. No hay nada más emocionante que ser portador de buenas noticias. También tú eres portador de buenas nuevas. El mensaje de Jesús está en ti. Por eso, según el apóstol Pablo, tienes hermosos pies. Como cristianos, todos estamos llamados a compartir las buenas nuevas de Jesús. Algunos de nosotros tenemos el inmenso privilegio de ser llamados a hacerlo mediante un trabajo a tiempo completo. En enero de 1978, cuando aún trabajaba como abogado, escribí en mi propio diario de oración: anhelo pasar todo mi tiempo predicando el evangelio, hablándole a la gente acerca del amor de Jesús. Pero Romanos 10:15 advierte: ¿cómo puede la gente predicar a menos que sean enviados? No puedo y no seré capaz de predicar el evangelio a menos que sea enviado por Dios para hacerlo. Es un maravilloso llamado. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Corazón de las buenas nuevas es una justicia que viene por la fe. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora vamos a leer Proverbios 10 del 7 al 16 en la PDT. El bruto cae por su propia boca y con sus labios se destruye a sí mismo. Los chismosos son bocados exquisitos, llegan hasta lo más hondo. El que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. El nombre del Señor es como una torre fortificada a donde corre el justo para salvarse. El rico considera su riqueza como una ciudad fortificada, se la imagina como una alta muralla. Tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. El ánimo ayudará a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? El inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. Se le abren las puertas al que viene con un regalo y lo conducirá hasta la gente importante. El primer punto es: corre hacia el Señor. Este pasaje de Proverbios está lleno de sabiduría práctica. Necesitamos guardar nuestros labios. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. El chisme es muy tentador, pero debe evitarse. En palabras de Seth Mensen, los chismes son como caramelos baratos. ¿De verdad quieres chatarra así en tu vientre? Necesitamos trabajar duro y no ser flojos. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Es tonto confiar en la riqueza. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. El orgullo conduce a la caída. Tras el orgullo viene el fracaso. La humildad procede al honor. También hay algunos consejos muy buenos para aquellos que son anfitriones o ayudantes en alfa. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Entre todos estos consejos prácticos hay un versículo que se relaciona con el tema de hoy. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. No todos están seguros, solo los que corren a la torre poderosa, la cual es el nombre del Señor, se ponen a salvo. Incluso aquí encontramos las raíces de la enseñanza del Nuevo Testamento, que aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame hoy a guardar mis labios, a tener cuidado con lo que digo, a trabajar duro y humildemente, depender de ti. Gracias, Señor, porque tu nombre es una torre poderosa y un lugar seguro para todos los que corremos a ella. Ahora vamos a leer Romanos 10 del 5 al 21 y vamos a leerlo en la PDT.
Esto es lo que Moisés escribe acerca de cómo tener la aprobación a través de la ley. Las personas que practican la ley obtienen vida gracias al mandamiento. Pero esto es lo que dice de la aprobación por Dios a través de la fe. No digas quién subirá al cielo, es decir, para traer a Cristo a la tierra. Tampoco preguntes quién bajará al mundo de los muertos, es decir, quién va a traer a Cristo y a resucitarlo de entre los muertos. También dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo está en tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvarás si con tu boca lo confiesas abiertamente. La Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos, es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confían en el Señor serán salvos. Pero ¿cómo va a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Por eso Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado del oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien habla de Cristo, pero yo pregunto, ¿será el pueblo de Israel no oyó nuestro mensaje? Claro que sí, sus voces se han oído en toda la tierra y sus palabras han llegado a todos los rincones del mundo. Yo pregunto nuevamente, ¿y el pueblo de Israel no entendió? Claro que entendió. Primero Moisés dijo de parte de Dios, haré que ustedes sientan celos de la gente que no es en realidad una nación. Usaré una nación ignorante para que les dé ira a ustedes. Luego Isaías se atrevió a decir de parte de Dios, los que no me están buscando me encontraron. Me aparecí ante los que no me preguntaban por mí. Sin embargo, esto es lo que dice Dios acerca de Israel. Durante todo el día he esperado a este pueblo, pero gente desobediente que no quiere seguirme. Ahora leeremos Romanos 11 del 1 al 10 en la PDT. Dios no ha olvidado a su pueblo. Entonces yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que ya ha elegido. ¿Se acuerdan de lo que dice la escritura sobre Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Señor, ellos han matado a tus profetas, han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda y ellos están tratando de matarme. ¿Y qué le respondió Dios? He reservado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Ahora es igual, hay un pequeño resto de judíos que Dios eligió por su generoso amor. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. Entonces, ¿qué? ¿El pueblo de Israel no consiguió lo que buscaba? ¿Solo lo logró la gente que Dios eligió y los otros se volvieron tercos? ¿Cómo está escrito? Dios los puso a dormir, les cerró los ojos para que no pudieran ver, les cerró los oídos para que no pudieran oír, y así siguen hasta el día de hoy. Y David dice, que sus fiestas se vuelvan trampas, que caigan y reciban su merecido, que se cierren sus ojos y que no puedan ver, que para siempre se les doble su espalda. El segundo punto es, llama al Señor. Tenía 18 años y llevaba 2 meses siendo cristiano cuando tuve el privilegio de contarle a alguien las buenas nuevas de Jesús de tal forma que creyó. Su vida como la mía cambió ese día. ¿Recuerdas la primera vez que entendiste las buenas nuevas de Jesús y creíste en Él? ¿Alguna vez has tenido el privilegio de darle a alguien el mensaje de Jesús de tal manera que creyó? La afirmación del Nuevo Testamento es impresionante. El nombre del Señor era
tan sagrado en el Antiguo Testamento que nadie se atrevía a decirlo. Ahora sabemos que el nombre del Señor es Jesús. No solo podemos decirlo, sino que también cuando creemos en Él y lo invocamos, somos salvos. El mensaje cristiano es exclusivo porque Cristo es el único nombre dado para nuestra salvación y es inclusivo porque todo en este mundo pueden invocarlo su nombre. Jesús es fácilmente accesible para todos nosotros, como dice St. Vincent, no hay subida precaria al cielo para reclutar al Mesías, ni descanso peligroso al infierno para rescatar al Mesías. Pablo continúa, la palabra que salva está aquí, tan cerca como la lengua en tu boca, tan próximo como el corazón en tu pecho. No solo es importante que creas en tu corazón, sino también que digas lo que has hecho. Si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Por ejemplo, con frecuencia me doy cuenta en alfa de que algo le sucede a una persona cuando confiesa con su boca por primera vez: ahora soy cristiano. Pablo quiere enfatizar que en lo que respecta a la salvación no hay diferencia entre judíos y gentiles. Es el mismo Señor. ¿Jesús qué? Es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos los invoquen, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, es de suma importancia que le contemos a los demás las buenas nuevas acerca de Jesús. La gente no puede invocar el nombre del Señor a menos que crean. No pueden creer a menos que oigan. No pueden oír a menos que alguien les diga. La gente no les dirá a menos que sean enviados. Es un privilegio asombroso ser enviado para hablarle a la gente qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. No basta simplemente con pertenecer a la raza de Israel, tampoco es suficiente con nacer en un país cristiano. Pablo lo demuestra citando a Moisés e Isaías. No todos creyeron, algunos eran desobedientes y rebeldes. La respuesta a la pregunta, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Es de ninguna manera. El rechazo a Israel es solo parcial. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente o resto. Pablo fue un ejemplo de esa verdad. Pablo se refiere a Elías, quien estaba deprimido después del Monte Carmelo, diciendo: yo soy el único que ha quedado. Dios dice, en efecto, he apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Todo es por gracia. Pablo afirma, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por todo aquel que invoque tu nombre será salvo. Gracias porque no hay mayor privilegio, Señor, de ser enviado a hablarle a otros. Ayúdanos a suscitar y enviar a aquellos que llevan las buenas nuevas, tanto a judíos como a gentiles. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 2, del 18 al 55. La vamos a leer en la PDT. Descendientes de Caleb. Caleb fue el hijo de Hezrón. Caleb estaba casado con Azúa y sus hijos fueron Jeriot, Ezer, Sobat y Ardón. Cuando Azúa murió, Caleb se casó con Efrata y ella dio a luz a Hur. Hur fue el papá de Uri y Uri fue el papá de Betzalel. Cuando Hezrón tenía 60 años se casó con la hija de Masquir y luego tuvo relaciones sexuales con ella. Masquir era el fundador de la ciudad de Galat. La hija de Masquir quedó embarazada y tuvo a Següet. Següet fue el papá de Yair. Yair tenía 23 pueblos en Galat, pero Jesuer y Arán tomaron todos los pueblos de Yair. Uno de esos pueblos era Kenat, con sus aldeas cercanas. En total fueron 60 pueblos. Todos esos lugares pertenecían a los hijos de Maquir, fundador de la ciudad de Galat. Después de la muerte de Hezrón, Caleb se casó con Efrata. Efrata tuvo un hijo llamado Asur y él fue el fundador de Tecoa, descendiente de Jeramel. El hijo mayor de Hezrón fue Jeramel. Los hijos de Jeramel fueron Raham, el mayor Buna, Oren, Josén y Ahías. Jerameel tuvo otra esposa llamada Atar, la mamá de Onam.
El hijo mayor de Jeramel fue Ran. Los hijos de Ran fueron Jamín y Jequer. Los hijos de Onam fueron Samai y Yada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abigail, con quien tuvo a Jadbán y a Molit. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apallín. Selet murió sin haber tenido hijos. El hijo de Apallín fue Isí. El hijo de Isí fue Sensán. El hijo de Sensán fue Jalai. Samai era hermano de Yada. Yada fue el papá de Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Los hijos de Jonatán fueron Pelet y Sasa. Esos fueron descendientes de Jeramel. Sesán no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas. Sesán tenía un sirviente egipcio llamado Yahar. Sesán entregó a una de sus hijas para que se casara con Yahar y ella dio a luz a Tai. Atai fue el papá de Natán. Natán fue el papá de Sabbat. Sadab fue el papá de Efal y Efal fue el papá de Obed. Obed fue el papá de Jehú. Jehú fue el papá de Azarías. Azarías fue el papá de Geles y Geles fue el papá de Eleasa. Eleasa fue el papá de Sinmai. Sinmai fue el papá de Salún. Salún fue el papá de Jecamías y Jecamías fue el papá de Elisama. Otros descendientes de Caleb. Jaramael era hermano de Caleb. El hijo mayor de Caleb fue Mesa, quien fue el fundador de la ciudad de Sifit. El segundo hijo fue Meraza, quien fue el papá de Esbrón. Los descendientes de Esbrón fueron Coret, Taput, Raquén y Sema. Sema fue el papá de Raham, quien fue el fundador de la ciudad de Jorcoán. Requén fue el papá de Samai. Samai tuvo un hijo llamado Moán, quien fue el fundador de Betsur. Efa era una de las esposas de Caleb, dio a luz a Harán. Mosa, Gaset. Harán fue el papá de Gaset. Los hijos de Yadai fueron Requén, Jotán, Huesán, Pelet, Efa y Sagab. Maca fue otra esposa de Caleb y mamá de Seber y de Tirjama. Maca también tuvo a Sahab, quien fue el fundador de Masmana, y a Seba, quien fue el fundador de Madbena y Gibea. La hija de Caleb fue Asa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. El hijo mayor de Efrata fue Hur. Tuvo varios hijos: Sobal, el fundador de Kirat Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Jareb, el fundador de Betsgader. Sobal, el papá de Kirat Jearim, también era el papá de Jaroe, la mitad de los Manahatitas. Y de estos clanes de Kirat Jearim, los Irritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas, los Oratitas y los Estaolitas también son descendientes de esos clanes. Los hijos de Salma fueron Belén, los Netofatitas, Asterot, Betjoat, la mitad de los Manahatitas, los Serofitas y los clanes de los Seroferitas que vivían en Jabes. Esos clanes eran los Tirateos, los Simateos y los Sucateos. Ellos son los Kenitas, que son hijos de Hamad y el fundador de Bet-Recab. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 3. Hijos de David. Estos fueron los hijos de David nacidos en Hebrón. El mayor fue Hanón, hijo de mujer de Jezreelita llamada Ahinoam. El segundo fue Daniel, hijo de Abigail, una mujer de Carmel. El tercero fue Absalón, nacido de Maca, quien era la hija del rey Talmai de Hueser. El cuarto hijo fue Adonías, hijo de Jaquit. El quinto fue Cefatitas, hijo de Abital. El sexto fue Istreán, hijo de Egla, otra esposa de David. Los 6 hijos de David nacieron en Efrón, donde él fue rey durante 6 años y 6 meses. Después David fue rey de Jerusalén por 33 años. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén. Sima, Sobat, Natán, Salomón nacieron de Betsabé, hija de Amiel. Los otros 9 hijos fueron Ibahar, Elisama, Elifelet, Nogat, Neget, Jafiat, Elisama, Eliada, Elifelet, y todos ellos fueron hijos de David junto con otros hijos que tuvo con otras esposas. Tamar era la hermana de ellos.
Descendientes de Salomón. Los descendientes de Salomón en línea directa fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocasías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron el mayor, Jonaam, el segundo Joacín, el tercero Sedequías y el cuarto Salún. Los hijos de Joacín fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías, el desterrado, fueron Salatiel, Malquirán, Pedatías, Senarcar, Jecamías, Josama y Nedavías. Los hijos de Pedatías fueron Zorobabel y Simi. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán y Hananías y su hija Selomit. Zorobabel tuvo otros 5 hijos que fueron Jasúa, Joel, Beroquías, Hasadías y Chusat-Hesed. Los hijos de Hananías fueron Pelatías e Isaías. El hijo de Isaías fue Refanías. El hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Atías. El hijo de Atías fue Secanías. El hijo de Secanías fue Semanías. Los hijos de Semanías fueron Hatús, Igal, Barín, Negarín y Safat. En total fueron 6 hijos. Nearías tuvo 3 hijos: Elioenai, Ezequías y Azaricán. Elionenai tuvo 7 hijos: Jodavías, Eliaseb, Pelatías, Jacub, Joanam, Delaías y Anaía. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 4 en la PDT. Descendientes de Judá. Los hijos de Judá fueron Fared, Herrón, Carmí, Huir y Soboal. El hijo de Soboal fue Reaías. Reaías fue el de Yahat. Yahat fue el papá de Jahubai y Lahat. Ellos formaron el clan de los Zoroaditas. Los hijos de Etam fueron Jerreel, Ismat y Dab. Ellos tenían una hermana llamada Haselepuni. Penuel fue el fundador de Huedor. Geser fue el fundador de Husa. Ellos fueron descendientes de Hur. Hur fue el hijo mayor de Jefrata y el fundador de Belén. Asur fue el fundador de Tecoa y tenía 2 esposas, Hela y Nará. Nará tuvo a Husán, Jefer, Temí, Hastari. Esos fueron los hijos de Nará. Los hijos de Hela fueron Seret, Yesohar, Getán y Cos. Cos fue el hijo de Hanub y Sobeba y antepasados de los clanes de Jarrel, el hijo de Harún. Tercer punto, pon tu fe en el Señor. Dios nos creó para vivir en una relación con Él, y hasta que no encontremos esa relación siempre habrá algo que falta en nuestras vidas. Dios te ama y quiere que encuentres satisfacción y propósito en esa relación. Por eso la oración a Dios es central en nuestras vidas y es la columna vertebral del libro de las Crónicas. La oración fiel es lo que más importa. Dios te es fiel y te llama a ser fiel a Él. La infidelidad lleva a problemas. El cronista continúa su presentación del pueblo de Israel, la lista de los reyes de Judá. Es casi como el índice de los libros. Gran parte de Primera de Crónicas está dedicada al rey David, que es presentado como un ejemplo de verdadera oración y fidelidad a Dios. Uno de los grandes temas del libro de Crónicas es la importancia de esta fe en el Señor. Va a demostrar que no todo el pueblo de Israel era fiel. Es posible que a veces te sientas muy aislado y solo. Puede parecer que no hay muchos creyentes a tu alrededor, pero siempre hay un remanente que tiene fe en Dios. Este es uno de los mensajes claves en todos los libros de Crónicas. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Eso está en 2 de Crónicas 20:20. Ahora vamos a leer una pequeña oración. Señor, gracias por tener siempre un remanente. Señor, ayúdanos a no desanimarnos, sino más bien a seguir difundiendo las nuevas de Jesús. Pipañae. Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es tan simple como eso. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y el que le da vida a este podcast es Jesús David Rodríguez Rojas.